Irán envía una respuesta a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra entre ambos países. Los esfuerzos diplomáticos mediados por Pakistán continúan, así como las hostilidades en un conflicto que ya dura más de 2 meses y que ha desatado una crisis energética sin precedentes. Efectivamente, son pocos los detalles, y los detalles de que se ha enviado una respuesta va conjuntamente con amenaza o con advertencias de que las limitaciones han terminado y que ahora se va a contestar de una manera diferente a lo que se ha contestado hasta ahora. Lo confirmado es esto. Irán hizo llegar a Estados Unidos una respuesta a la propuesta para terminar la guerra mediante la mediación de Pakistán, pero el texto íntegro no se ha publicado. Los reportes coinciden en que Teherán quiere que la fase inmediata se concentre en terminar las hostilidades y abrir paso a alivios concretos, sanciones, garantías contra nuevos ataques y normalización del tránsito marítimo, mientras Washington ha reaccionado en público calificando la respuesta como inaceptable y describiendo el alto el fuego como extremadamente frágil. La razón por la que este intercambio importa tanto no es diplomática solamente, es energética, comercial y estratégica. El estrecho de Hormuz mueve más de 1/4 parte del comercio marítimo mundial de petróleo y cerca de 1/5 parte del consumo mundial de petróleo y derivados. Además, alrededor de 1/5 parte del comercio global de GNL transitó por allí en 2024. Europa está menos expuesta de forma directa que Asia al GNL que cruza Hormuz. La AIE estima que en 2025 solo algo más del 7% de las entradas europeas de GNL dependieron de esa ruta, frente a alrededor del 27% en Asia, pero sigue muy expuesta por el canal del petróleo, los fletes, los seguros y la inflación importada. Para Europa, el beneficio de una paz real no sería abstracto, sería sobre todo recuperar libertades operativas, libertad de navegar sin prima de guerra, libertad de reponer reservas energéticas sin sobrecostes extremos, libertad del BCE para no volver a pelear al mismo tiempo contra inflación energética y crecimiento débil, y libertad geopolítica para no sostener dos crisis estratégicas de alta intensidad a la vez. La OCDE, el BCE y el FMI ya vienen advirtiendo que el nuevo shock energético se ha filtrado a precios, competitividad y crecimiento. Mi lectura, basada en los reportes conocidos y en la lógica geopolítica del caso, es esta. Si sale algo, probablemente no será la paz en mayúsculas, sino en un paquete feo pero útil de 3 pisos. Fin de hostilidades, protocolo de navegación, seguridad para Hormuz y negociación posterior sobre el expediente nuclear y las sanciones. Si falta el tercer piso, lo firmado sería una pausa peligrosa y no una paz duradera. Esa es la diferencia entre bajar la fiebre y curar la infección. Supuestos de trabajo para lo que sigue. Voz en off con IA, monólogo continuo, foco exclusivo en la propuesta de fin de guerra entre Irán y Estados Unidos y omisión deliberada de temas satélite del material base. Hay un matiz clave que conviene no perder. Los distintos reportes no describen el mismo sobre. Algunos apuntan a un memorando breve para parar la guerra y permitir paso seguro en Hormuz. Otros recogen exigencias más amplias, como compensaciones, alivio acelerado de sanciones y el fin del bloqueo naval. En buen castellano, sí hay propuesta, pero todavía no hay texto único públicamente verificable en todos sus extremos. Y en diplomacia de guerra, esa opacidad no es un detalle, es parte del pulso. Para Europa, esto importa incluso más que el teatro verbal entre Irán y Donald Trump. La Unión ya redujo drásticamente su exposición al gas ruso. La Comisión Europea cifra la caída de las importaciones rusas de gas por tubería y GNL del 45% en 2021 al 12% en 2025, y el Consejo ya aprobó el apagado regulatorio progresivo del gas ruso. Al mismo tiempo, la Comisión destaca que la electricidad limpia generó el 70% de la producción eléctrica europea en 2025. Eso hace a la Unión Europea más resistente que en 2022, pero no inmune. El petróleo, el LNG Spot, los seguros marítimos y el costo de rellenar almacenamiento siguen transmitiendo el shock. ¿Qué beneficios reales habría si el plan prospera? Si la guerra termina de verdad, y subrayo, de verdad, no en el comunicado del domingo sino en la práctica de los puertos, los corredores marítimos y los mercados, los beneficios serían muy concretos. Primero, la libertad de navegación.
La degradación de la seguridad en Hormuz ha llevado a cancelaciones de coberturas de riesgo de guerra y a volatilidad fuerte en los fletes. Además, el FMI calcula que un retraso marítimo de 100 horas puede añadir alrededor de 0.5 puntos porcentuales a la inflación al cabo de unos meses. Si se normaliza la ruta, baja una de las vías más rápidas por las que la guerra se cuela en el bolsillo. Segundo, la libertad energética para el viejo continente. Aunque la exposición directa europea al GNL que pasa por Hormuz es menor que la asiática, Europa sigue pagando por el Brent, por el gas licuado y por los recargos de reposición. El BCE ya describió un nuevo shock energético con energía al alza y el FMI advirtió que incluso un conflicto corto elevaría los precios energéticos en 2026. Libertad presupuestaria y monetaria. La OCDE advierte que la subida energética recorta ingresos reales y competitividad y además encarece el rellenado de reservas gasistas europeas. Si el conflicto se desinfla, los gobiernos y bancos centrales recuperan margen para concentrarse en crecimiento, inversión y reindustrialización, no solo en apagar incendios energéticos. Al contrario, lo que veo es que Irán está tratando cada vez de imponer mejor sus condiciones. Lo que acaba de pasar no es solo una novedad diplomática, es una pelea por ver quién escribe el precio de la energía, quién recupera el control del comercio y quién llega con aire al segundo semestre. Irán ya le respondió a Estados Unidos por medio de Pakistán, pero el texto completo no está sobre la mesa pública. O sea, tenemos el sobre, tenemos el mensajero, tenemos la tensión y todavía no tenemos el final. Y cuando una guerra se negocia así, entre filtraciones, rechazos y frases incendiarias, lo primero que hay que entender es que aquí nadie está discutiendo solo orgullo. Aquí se está discutiendo poder real. Sanciones, mares, petróleo, seguridad y tiempo. Mucho tiempo. Porque el tiempo, en geopolítica, vale más que el oro y a veces más que el propio petróleo. Ahora, ojo con esto. Los reportes no cuentan exactamente lo mismo, y eso ya dice bastante. Unas versiones hablan de un memorando corto para terminar la guerra y asegurar el tránsito en Hormuz. Otras describen exigencias más pesadas, como alivio sancionador, fin del bloqueo, garantías de que no volverán los ataques y hasta compensaciones. Lo que sí se repite con fuerza es la lógica iraní. Primero termina la guerra. Después discutimos el expediente más tóxico, que es el nuclear. Y lo que se repite del lado estadounidense es justo lo contrario. No quiero una paz que solo me compre problema para dentro de 30 días. O sea, el desacuerdo no es solo sobre qué dar, sino en qué orden darlo. Y a veces una guerra se reanuda no porque falte voluntad, sino porque sobra desconfianza y cada uno quiere cobrar antes de entregar. Así de romántico, así de elegante, así de brutal. ¿Y por qué medio planeta está mirando ese intercambio como si fuera final de campeonato? Porque detrás del papel está Hormuz. Y Hormuz no es un detalle cartográfico, es una garganta energética del tamaño de la ansiedad global. Por ahí pasó en 2024 más de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y cerca de una quinta parte del consumo mundial de petróleo y derivados. También pasó alrededor de una quinta parte del comercio global de gas natural licuado. Dicho de otra manera, si Hormuz tose, el mercado no se resfría, se asusta. Y cuando el mercado se asusta, no pregunta si tú vives en Teherán, en Madrid, en Lima o en Berlín. Te manda la factura por la gasolina, la electricidad, el transporte, los alimentos y la industria. Eso es lo fascinante y lo perverso del tema. Una negociación regional termina metida en la nevera de tu casa y en la cuenta de tu negocio. Europa, además, tiene una relación más compleja de lo que algunos creen. No está tan desnuda como en 2022. Eso es verdad. La Unión Europea redujo fuerte su dependencia del gas ruso, bajó esa cuota del 45% al 12% entre 2021 y 2025 y ya genera una porción enorme de su electricidad con fuentes limpias. Pero que nadie se engañe, eso no significa inmunidad, porque el petróleo sigue marcando el ritmo de muchas cadenas de precios y el GNL se sigue peleando en un mercado global donde Asia, Europa y otros compradores compiten por los mismos barcos. Además, si el conflicto sigue, reponer almacenamiento sale más caro, asegurar cargas sale más caro y financiar consumo también sale más caro. El BCE ya habló de un nuevo shock energético. La OCDE ya advirtió que la energía cara come ingresos reales y competitividad. O sea, sí, Europa hoy está mejor que hace unos años. Pero mejor no significa blindada. Significa que ahora sangra más lento, nada más. Si este plan prospera, Europa gana varias libertades concretas. La primera es la libertad de navegar sin que cada barco cargue una prima de guerra en la loma.
La segunda es la libertad de comprar y reponer energía sin que cada contrato venga con susto incluido. La tercera es la libertad del Banco Central y de los gobiernos para hablar otra vez de crecimiento, vivienda, industria y empleo, sin que todo vuelva a quedar secuestrado por la palabra petróleo. Y la cuarta, que casi nadie dice en voz alta, es la libertad estratégica. Una Europa menos absorbida por la emergencia energética puede volver a concentrarse de verdad en su seguridad, en Ucrania y en rearmar su base industrial. Porque una cosa es gestionar una crisis, otra muy distinta es vivir dentro de ella como si fuera decoración. Nadie quiere volver a eso, y mucho menos con la economía europea todavía caminando sobre suelo incierto. Los que ganarían todavía más rápido quizá no están en Europa, sino en Asia. La Agencia Internacional de la Energía estima que en 2025, alrededor del 27% de las importaciones asiáticas de GNL dependían de lo que pasa por Hormuz, mientras que en Europa la cuota fue de poco más del 7%. O sea, si la ruta se normaliza, las economías asiáticas reciben oxígeno inmediato. Las monarquías del Golfo también ganan porque recuperan previsibilidad para exportar, para presupuestar y para no vivir con la refinería mirando al cielo cada 5 minutos. Y dentro de Irán, si un acuerdo incluyera alivio de sanciones, el beneficio económico sería real para una población que ya está ahogada por inflación, devaluación y deterioro social. Pero aquí hay que hablar claro. Alivio económico no es lo mismo que libertad política. Que baje la fiebre no significa que el sistema se vuelva liberal por arte de magia. La paz puede abrir una ventana de oxígeno, no garantiza democracia en paquete regalo. Ahora, seamos adultos un segundo. Terminar la guerra no es lo mismo que resolverla. Si el tema nuclear queda pateado hacia adelante, si no hay un protocolo robusto para la navegación, y si el lenguaje de no repetición se queda en poesía diplomática, lo firmado puede convertirse en una pausa carísima. Un intermedio con tanqueros temblando, mercados hipersensibles y militares reacomodándose para el siguiente round. Y ahí está el núcleo del drama. Un mal acuerdo puede bajar la espuma unos días y dejar intacta la causa de la próxima explosión. Por eso, Washington quiere apar cosas ahora y por eso Irán quiere separar carpetas. Ambos ven el mismo precipicio, pero uno quiere poner el freno primero y el otro quiere revisar el motor antes de soltar el pie. Lo divertido, si es que aquí se puede usar la palabra divertido, es que el resto del planeta necesita las dos cosas al mismo tiempo. Y aquí entra la geopolítica brutal de verdad. Si el conflicto se prolonga, hay un actor que gana tiempo, foco y oxígeno sin disparar un solo misil en Hormuz: Rusia. El Cano ha sido muy claro en algo que muchos prefieren no mirar de frente. Una mayor implicación de Estados Unidos en Oriente Medio desvía recursos, atención política y capital diplomático de Ucrania y del flanco europeo. Además, cada shock energético reabre espacios para que Rusia respire mejor en el mercado internacional. Por eso, cuando alguien te diga que lo que pasa entre Irán y Estados Unidos es solo un conflicto de allá, desconfía. En realidad es un conflicto que repercute en Europa, en Asia, en la guerra de Ucrania, en la inflación y en la arquitectura de seguridad del siglo XXI. Una guerra moderna ya no se queda en el mapa donde empezó. Se propaga por el cable, el contrato, el seguro y el precio. Y eso la vuelve todavía más venenosa. Mi lectura es esta. El acuerdo que podría salvar la situación no será bonito, no será épico y no dejará a nadie feliz. Será incómodo, lleno de letra chica y probablemente vendido por ambos lados como una victoria propia. O sea, un acuerdo clásico del mundo real. Pero aún así cambiaría muchísimo, porque devolvería al planeta algo que hoy vale muchísimo más que cualquier discurso maximalista: previsibilidad. Y la previsibilidad, aunque suene poco sexy, es la materia prima de la paz, de la inversión, del comercio y del día a día. Sin previsibilidad no hay industria serena, no hay transporte barato, no hay banco central tranquilo y no hay familia que deje de mirar la factura con rabia. La paz en este caso no sería una paloma blanca, sería algo mucho más útil, un recibo menos salvaje, un mar menos militarizado y un mundo un poco menos rehén del chantaje energético. Así que la pregunta no es solo si Irán respondió. La pregunta de verdad es si esa respuesta abre una salida seria o si estamos viendo otro capítulo de la gran especialidad de la política internacional: patear el problema hacia adelante mientras todos fingen que controlan el incendio. Yo honestamente creo que la salida existe, pero solo si el acuerdo no se vende como trofeo ideológico, sino como cirugía de emergencia. Parar la guerra, asegurar Hormuz y después entrar al quirófano grande del expediente nuclear y las sanciones. Si no, esto vuelve. Y si vuelve, vuelve más caro. Gracias de verdad por llegar hasta aquí.
Si te gusta este tipo de análisis con ritmo, con contexto y sin humo, suscríbete, deja tu opinión y comparte este video con alguien que quiera entender por qué una respuesta enviada desde Teherán puede terminar moviendo la economía de media Europa. Y ahora sí, te leo en comentarios, porque aquí la pregunta no es menor: ¿paz real o simple pausa antes del próximo choque?